La escalera al cielo 5 cuando los dioses vinieron parte 3. En 1843 Paul-Émile Botta, el cónsul francés en Mosul, a quien Layard había conocido y se había hecho amigo, procedió a excavar un montículo algo al norte de Mosul, al otro lado del río Tigris. Los nativos llamaron al lugar Korsaba. Las inscripciones cuneiformes allí descubiertas la identificaban como Dur-Sharrukin, la antigua capital del bíblico Sargón, rey de Asiria. Al mando de la vasta ciudad y sus palacios y templos había una pirámide construida en 7 escalones, cuyo término es Zigurat, Zig. 38. Estimulado por los descubrimientos de Botta, Layard comenzó a cavar en su montículo elegido, donde creía que descubriría Nínive, la capital asiria de renombre bíblico. Aunque el lugar resultó ser el centro militar asirio llamado Kalu, el Kala bíblico, los tesoros que fueron descubiertos valieron la pena. Incluían un obelisco erigido por el rey Shalmaneser II, en el que figuraba entre los que le pagaban tributo Jehú, hijo de Omri, rey de Israel Fig. 39. Los hallazgos asirios ahora confirmaron directamente la veracidad histórica del Antiguo Testamento. Animado, Layard comenzó a excavar en 1849 un montículo directamente enfrente de Mosul, en las orillas orientales del Tigris. El lugar, llamado localmente Kuyunjik, era de hecho Nínive, la capital establecida por Sennacherib, el rey asirio cuyo ejército fue herido por el ángel del Señor cuando sitió Jerusalén, y Reyes 18. Después de él, Nínive sirvió como capital de Esaradón y Asurbanipal. Los tesoros artísticos llevados desde allí al Museo Británico todavía constituyen la parte más impresionante de sus exhibiciones asirias. A medida que el ritmo de las excavaciones cobraba impulso, a medida que los equipos arqueológicos de otras naciones se unían a la carrera, se descubrieron todas las ciudades asirias y babilónicas mencionadas en la Biblia, con una pequeña excepción. Pero a medida que los museos del mundo se llenaron de tesoros antiguos, los hallazgos más importantes fueron las sencillas tablillas de arcilla, algunas lo suficientemente pequeñas como para sostenerlas en la palma de la mano del escriba, en las que escribieron los asirios, babilonios y otros pueblos de Asia Occidental. Contratos comerciales, fallos judiciales, registros de matrimonios y herencias, listas geográficas, información matemática, fórmulas médicas, leyes y reglamentos, historias reales. De hecho, todos los aspectos de la vida de sociedades avanzadas y altamente civilizadas. Los cuentos épicos, los cuentos de la creación, los refranes, los escritos filosóficos, las canciones de amor y similares componen una vasta herencia literaria. Y había asuntos celestiales. Listas de estrellas y constelaciones, información planetaria, tablas astronómicas. Y listas de los dioses, sus relaciones familiares, sus atributos, sus tareas y funciones. Los dioses encabezados por 12 grandes dioses, dioses del cielo y la tierra, con quienes se asociaron los 12 meses, las 12 constelaciones del zodíaco y 12 miembros de nuestro sistema solar. Como las propias inscripciones afirman ocasionalmente, su idioma proviene del acadio. Esta y otras pruebas confirmaron la narrativa bíblica de que Asiria y Babilonia, que aparecieron en el escenario histórico alrededor de 1900 AC, fueron precedidas por un reino llamado Akkad. Fue fundada por Sharrukin, el gobernante justo, a quien llamamos Sargón I, alrededor del 2400 AC. También se encontraron algunas de sus inscripciones. En ellos se jactaba de que por la gracia de su dios Enlil, su imperio se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo. Se llamó a sí mismo rey de Akkad, rey de Kish. Y afirmó haber derrotado a Uruk, derribado su muro, fue victorioso en la batalla con los habitantes de Ur. Muchos eruditos creen que Sargón I era el Nimrod bíblico, por lo que los versículos bíblicos se aplican a él y a una mayúscula llamada Kish, o Kush según la ortografía bíblica, donde existía la realeza incluso antes de Akkad. Y Kush engendró a Nimrod. Él fue el primero en ser un hombre poderoso en la tierra, y el comienzo de su reino. Babel y Erech y Akkad, todos en la tierra de Shinar. La ciudad real de Akkad fue descubierta al sureste de Babilonia. También se descubrió la antigua ciudad de Kish, al sureste de Akkad. De hecho, cuanto más movían los arqueólogos por la llanura entre los dos ríos, en dirección sureste, mayor era la antigüedad de los lugares desenterrados. En un lugar que ahora se llama Huarca, se encontró la ciudad de Uruk, que Sargón afirmó haber derrotado, el bíblico Erech. Llegó a los arqueólogos desde el tercer milenio antes de Cristo hasta el cuarto milenio antes de Cristo. Allí encontraron la primera cerámica cocida en un horno, evidencia del primer uso de un torno de alfarero, un pavimento de bloques de piedra caliza que es el más antiguo de su tipo.
El primer figurat, pirámide escalonada. Y los primeros registros escritos del mundo. Textos inscritos, fig. 40, y sellos cilíndricos grabados, fig. 41, que, al ser enrollados sobre arcilla húmeda, dejaron una huella permanente. Ur, lugar de nacimiento de Abraham, también se encontró, más al sur, donde la costa del Golfo Pérsico había llegado en la antigüedad. Fue un gran centro comercial, sede de un enorme figurat, sede de muchas dinastías. Era entonces la parte más antigua y meridional de Mesopotamia, la tierra bíblica de Shinar, el lugar donde habían tenido lugar los acontecimientos de la Torre de Babel. Uno de los mayores descubrimientos en Mesopotamia fue la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, que contenía más de 25.000 tablillas ordenadas por tema. Un rey de gran cultura, Asurbanipal recopiló todos los textos que pudo encontrar y, además, puso a sus escribas a copiar y traducir textos que de otro modo no estarían disponibles. Los escribas identificaron muchas tablillas como copias de textos antiguos. Un grupo de 23 tablillas, por ejemplo, terminaba con la postdata. 23ª tablilla. El idioma de Sumer no ha cambiado. El propio Asurbanipal declaró en una inscripción: el dios de los escribas Enduxar, el escribano de Enki, me ha otorgado el don del conocimiento de su arte. Me han iniciado en los secretos de la escritura. Incluso puedo leer las complicadas tablas en sumerio. Entiendo las enigmáticas palabras de las tallas de piedra de los días anteriores al diluvio. En 1853, Henry Rawlinson sugirió a la Royal Asiatic Society que posiblemente había un idioma desconocido que precedió al acadio, señalando que los textos asirio y babilónico a menudo usaban palabras tomadas de ese idioma desconocido, especialmente en textos científicos o religiosos. En 1869 Jules Oppert propuso en una reunión de la Sociedad Francesa de Numismática y Arqueología que se reconociera la existencia de una lengua tan temprana y de las personas que la hablaban y escribían. Mostró que los acadios llamaban a sus predecesores sumerios y hablaban de la tierra de Shunter, fig. 42. De hecho, era la tierra bíblica de Shinar. Era la tierra cuyo nombre, Shunter, significaba literalmente tierra de los vigilantes. De hecho, era el Tameter egipcio, la tierra de los vigilantes, la tierra de donde los dioses habían venido a Egipto. Por difícil que fuera en ese momento, los estudiosos han aceptado, después de que se desenterraron la grandeza y la antigüedad de Egipto, que la civilización, como la conoce Occidente, no comenzó en Roma y Grecia. Podría ser ahora, como habían sugerido los propios egipcios, que la civilización y la religión no comenzaron en Egipto, sino en el sur de Mesopotamia. En el siglo que siguió a los primeros descubrimientos mesopotámicos, se ha hecho evidente sin lugar a dudas que fue en realidad en Sumer. Los estudiosos encuentran esta ortografía más fácil de pronunciar, donde comenzó la civilización moderna, con una C mayúscula. Fue allí, poco después del 4000 AC, hace casi 6000 años, donde florecieron repentinamente todos los elementos esenciales de una alta civilización, como de la nada y sin razón aparente. Casi no hay ningún aspecto de nuestra cultura y civilización actual cuyas raíces y precursores no se puedan encontrar en Sumer. Ciudades, rascacielos, calles, mercados, graneros, muelles, escuelas, templos. Metalurgia, medicina, cirugía, confección de textiles, alimentos gourmet, agricultura, riego. El uso de ladrillos, la invención del horno. La primera rueda, carros. Barcos y navegación. El comercio internacional. Pesos y medidas. Realeza, leyes, tribunales, jurados. Redacción y mantenimiento de registros. Música, notas musicales, instrumentos musicales, danza y acrobacias. Animales domésticos y zoológicos. Guerra, artesanía, prostitución. Y sobre todo, el conocimiento y estudio de los cielos, y los dioses que de los cielos a la tierra había venido. Que quede aclarado aquí que ni los acadios ni los sumerios habían llamado a estos visitantes a los dioses de la tierra. Es a través del paganismo posterior que la noción de seres divinos o de Dios se ha filtrado en nuestro lenguaje y pensamiento. Cuando empleamos el término aquí, es solo debido a su aceptación y uso general que lo hacemos. La escalera al cielo 5 cuando los dioses vinieron parte 4. Los acadios los llamaron Ilu, los altos, de donde proviene el hebreo, el bíblico. Los cananeos y fenicios los llamaron Baal, Señor. Pero al comienzo de todas estas religiones, los sumerios las llamaron Dingir, los justos de los Roquechips. En la escritura pictográfica principios de los sumerios, que más tarde fue estilizado en cuneiforme de cuña de escritura, los términos Din y Gir fueron escritos.
Cuando los dos se combinan, podemos ver que el cortador Ojir, con forma de módulo de comando cónico piramidal, encaja perfectamente en la punta del DIN, representado como un cohete de múltiples etapas. Además, si levantamos la imagen verbal completa, encontramos que es sorprendentemente similar al cohete del silo subterráneo representado en la tumba egipcia de Wi, Fi. 43. De los cuentos sumerios cosmológicas y poemas épicos, a partir de textos que sirvieron de autobiografías de estos dioses, de las listas de sus funciones y relaciones y ciudades, desde cronologías e historias llamadas listas de reyes, y una gran cantidad de otros textos, inscripciones y dibujos, nos han reconstruido un drama coherente de lo que sucedió en tiempos prehistóricos y cómo comenzó todo. Su historia comienza en tiempos primitivos, cuando nuestro sistema solar aún era joven. Fue entonces cuando apareció un gran planeta desde el espacio exterior y fue atraído hacia el sistema solar. Los sumerios llamaron al invasor Nibiru, planeta del cruce. El nombre babilónico para él era Marduk. Al pasar por los planetas exteriores, el curso de Marduk se curvó hacia un curso de colisión con un antiguo miembro del sistema solar, un planeta llamado Tiamat. Cuando los dos se unieron, los satélites de Marduk dividieron a Tiamat por la mitad. Su parte inferior se rompió en pedazos, creando los cometas y el cinturón de asteroides, el brazalete celestial de escombros planetarios que orbita entre Júpiter y Marte. La parte superior de Tiamat, junto con su satélite principal, fueron lanzados a una nueva órbita, para convertirse en la Tierra y la Luna. El propio Marduk, intacto, quedó atrapado en una vasta órbita elíptica alrededor del Sol, volviendo al sitio de la batalla celestial entre Júpiter y Marte una vez cada 3600 años terrestres, Fi. 44. Fue así como el sistema solar terminó con 12 miembros. El Sol, la Luna, que los sumerios consideraban un cuerpo celeste por derecho propio, los 9 planetas que conocemos y uno más, el 12º. Cuando Marduk invadió nuestro sistema solar, trajo consigo la semilla de la vida. En la colisión con Tiamat, parte de la semilla de la vida se transfirió a su parte superviviente, el planeta Tierra. A medida que la vida evolucionó en la Tierra, emuló la evolución en Marduk. Y así fue que cuando en la Tierra la especie humana apenas comenzó a moverse, en Marduk los seres inteligentes ya habían alcanzado altos niveles de civilización y tecnología. De ese 12º miembro del sistema solar, decían los sumerios, habían venido a la Tierra los astronautas, los dioses del cielo y la tierra. Fue a partir de tales creencias sumerias que todos los demás pueblos antiguos adquirieron sus religiones y las de Dios. Estos dioses, decían los sumerios, crearon a la humanidad y finalmente le dieron civilización. Todo el conocimiento, todas las ciencias, incluido un nivel increíble de astronomía sofisticada. Este conocimiento abarcó el reconocimiento del Sol como el cuerpo central del sistema solar, el conocimiento de todos los planetas que conocemos hoy, incluso los planetas exteriores Urano, Neptuno y Plutón, que son descubrimientos relativamente recientes de la astronomía moderna, planetas que no podrían haber sido observado e identificado a simple vista. Y, en textos y listas planetarios, así como en representaciones pictóricas, los sumerios insistían en que había un planeta más Nibiru, Marduk que, cuando estaba más cerca de la Tierra, pasaba entre Marte y Júpiter, como se muestra en este libro de 4500 años de antigüedad. Sello del cilindro, Fi 45. La sofisticación del conocimiento celestial, atribuida por los sumerios a los astronautas que habían venido de Marduk, no se limitaba a la familiaridad con el sistema solar. Estaba el universo infinito, lleno de estrellas. Fue por primera vez en Sumer unos siglos después en Grecia, como se pensaba que las estrellas fueron identificadas, agrupadas en constelaciones, dadas nombres y ubicadas en los cielos. Todas las constelaciones que ahora reconocemos en los cielos del norte, y la mayoría de las constelaciones de los cielos del sur, están enumeradas en tablillas astronómicas sumerias, en su orden correcto y por los nombres que hemos estado usando hasta el día de hoy. De la mayor importancia fueron las constelaciones que parecen rodear el plano o la banda en la que los planetas orbitan alrededor del Sol. Llamados por los sumerios Ule, la manada brillante, que los griegos adoptaron como zodíacos Kyklos, círculo animal, y todavía llamamos el zodíaco, se organizaron en 12 grupos, para formar las 12 casas del zodíaco. No solo los nombres con los que los sumerios llamaron a estos grupos de estrellas. Toro, Tauro, Gemelos, Géminis, la Tenaza, Cáncer, León, Leo, etc., sino que incluso sus representaciones pictóricas se han mantenido sin cambios a través del milenios, Fi 46.
Las representaciones del zodíaco egipcio mucho más tardías eran casi idénticas a las sumerias, Fig. 47. Además de los conceptos de astronomía esférica que empleamos hasta el día de hoy, incluidas las nociones de eje celeste, polos, eclíptica, equinoccios y similares, que ya se perfeccionaron en la época sumeria, también existía la asombrosa familiaridad con el fenómeno de la precesión. Como sabemos ahora, existe la ilusión de un retraso en la órbita de la Tierra cuando un observador de la Tierra señala al Sol en una fecha fija, como la primera arcilla de la primavera, contra las constelaciones del zodíaco que actúan como telón de fondo en el espacio. Causado por el hecho de que el eje de la Tierra está inclinado con respecto a su plano de órbita alrededor del Sol, este retraso o precesión es infinitesimal en términos de la esperanza de vida humana. En 72 años, el cambio en el telón de fondo del zodíaco es de apenas 1 grado del círculo celeste de 360 grados. Dado que el círculo del zodíaco que rodea la banda en la que la Tierra, y otros planetas, orbita alrededor del Sol se dividió en 12 casas arbitrarias, cada una ocupa una 12ª parte del círculo completo, o un espacio celeste de 30 grados. Por lo tanto, la Tierra tarda 2160 años, 72 por 30, en retrasar todo el período de una casa del zodíaco. En otras palabras, si un astrónomo en la Tierra ha estado observando, como se hace ahora, el día de primavera cuando el Sol comenzaba a salir contra la constelación o casa de Piscis, sus descendientes 2160 años después observarían el evento con el Sol contra el telón de fondo de la constelación adyacente, la casa de Acuario. Ningún hombre, quizás ni una sola nación, podría haber observado, notado y comprendido el fenómeno en la antigüedad. Sin embargo, la evidencia es irrefutable. Los sumerios, que comenzaron su conteo del tiempo o calendario en la era de Tauro, que comenzó alrededor del 4400 AC, conocían y registraron en sus listas astronómicas los cambios precesionales anteriores a Géminis, alrededor del 6500 AC, Cáncer, hacia 8700 AC, y Leo, hacia 10900 AC. Huelga decir que se reconoció debidamente alrededor del año 2200 AC que el primer día de la primavera, año nuevo para los pueblos de Mesopotamia, se retrasó 30 y se desplazó a la constelación o edad de Aries, el carnero, Kumal en sumerio. Algunos de los eruditos anteriores que combinaron su conocimiento de egiptología/asiriología con la astronomía han reconocido que las representaciones textuales y pictóricas emplearon la era del zodíaco como un gran calendario celestial, por lo que los eventos en la Tierra se relacionaron con la mayor escala de los cielos. El conocimiento se ha empleado en tiempos más recientes como un medio de ayuda cronológica prehistórica e histórica en estudios como el de G. de Santillana y H. von Dechend, Hamlet Mill. No hay duda, por ejemplo, que el león como Sphinx Sur de Heliópolis, o el ram como esfinges que guarda los templos de Karnak, representado las edades del zodíaco en el que se produjeron los hechos que se presentaron a Tenido, o en la que el dioses o reyes representados había sido supremo. La escalera al cielo 5 cuando los dioses vinieron parte 5. Para este conocimiento de la astronomía, y en consecuencia para todas las religiones, creencias, eventos y representaciones del mundo antiguo, fue fundamental la convicción de que hay un planeta más en nuestro sistema solar, un planeta con la órbita más vasta, un planeta supremo. O señor celestial, el que los egipcios llamaban la estrella imperecedera, o el planeta de millones de años, la morada celestial de los dioses. Los pueblos antiguos, sin excepción, rindieron homenaje a este planeta, el de la órbita más vasta y majestuosa. En Egipto, en Mesopotamia y en otros lugares, su emblema omnipresente era el del globo alado, Fig. 48. Reconociendo que el disco celestial, en las representaciones egipcias, representaba la morada celestial de Ra, los eruditos han persistido en referirse a Ra como un dios sol y al disco alado como un disco solar. Ahora debería quedar claro que no fue el Sol, sino el 12º planeta el que se describió así. De hecho, las representaciones egipcias distinguían claramente entre el disco celeste que representa a este planeta y el Sol. Como puede verse, Fig. 49, ambos se muestran en los cielos, representados por la forma arqueada de la diosa Nut. Claramente, entonces, están involucrados dos cuerpos celestes y ni uno solo. También es evidente que el 12º planeta se muestra como un globo o disco celeste. Un planeta. Mientras que el Sol se muestra emitiendo sus benévolos rayos, en este caso, sobre la diosa Hathor, señora de las minas de la península del Sinaí.
¿Sabían los egipcios entonces, como los sumerios, hace miles de años que el Sol era el centro del sistema solar y que el sistema constaba de 12 miembros? Sabemos que fue así a partir de mapas celestiales reales representados en ataúdes de momias. Uno bien conservado, descubierto por H. K. Bruch en 1857 en una tumba en Tebas, Fig. 50, muestra a la diosa Nut, los cielos, en el panel central, pintado sobre el ataúd, rodeada por las 12 constelaciones del zodíaco. A los lados del ataúd, las filas inferiores representan las 12 horas de la noche y del día. Luego se muestra a los planetas, los dioses celestiales viajando en sus órbitas prescritas, los barcos celestiales. Los sumerios llamaron a estas órbitas los destinos de los planetas. En la posición central, vemos el globo del Sol, emitiendo rayos. Cerca del Sol, con la mano izquierda levantada de Nut, vemos dos planetas, Mercurio y Venus. Venus está correctamente representado como una mujer, el único planeta considerado femenino por todos los pueblos antiguos. Luego, en el panel de la izquierda, vemos la Tierra, acompañada por el emblema de Horus, la Luna, Marte y Júpiter como dios celestial. Ese viajando en sus barcos celestiales. Vemos 4 dioses celestiales más allá de Júpiter, en el panel de la derecha. Con órbitas desconocidas para los egipcios, y por tanto sin barques, vemos Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. El momento de la momificación está marcado por el lancero apuntando su lanza en medio del toro, Tauro. Así encontramos todos los planetas en su orden correcto, incluidos los planetas exteriores que los astrónomos modernos descubrieron recientemente. Bruch, como otros de su tiempo, desconocía la existencia de Plutón. Los eruditos que han estudiado el conocimiento planetario en la antigüedad asumieron que los pueblos antiguos creían que 5 planetas, siendo el Sol uno de ellos, rodeaban la Tierra. Cualquier descripción o listado de más planetas, sostenían estos eruditos, se debía a cierta confusión. Pero no hubo confusión. Más bien, precisión impresionante. Que el Sol estaba en el centro del sistema, que la Tierra era un planeta, y que además de la Tierra y la Luna y los otros 8 planetas que conocemos hoy, hay un planeta más grande. Se representa encima de todos los demás, sobre la cabeza de Nut, como un gran señor celestial con su propia enorme órbita celestial, barca celestial.